Y este podcast llega gracias a Luna Baby Store, porque tu bebé merece lo mejor. Pizarini Jewelry, Just Shine, Marcel Boldú Photo and Film, fotografía y video comercial. Bienvenidos a este primer podcast. Mi nombre es May Martínez y el día de hoy vamos a estar dando respuestas a todas esas preguntas que se hacen las mujeres una vez que quedan embarazadas. Para ello he querido invitar a uno de los médicos ginecobstetras más reconocidos de la ciudad de Miami, no solamente por su profesionalismo, sino por su calidad humana, por su cercanía con sus pacientes y, ¿por qué no?, por su forma tan creativa de postear en sus redes sociales. Bienvenido, Ernesto Cárdenas. Gracias, May, por tenerme aquí. Tremenda introducción que hiciste ahí. Bueno, es verdad. Y súper contento de estar aquí participando en este podcast que yo creo que va a ser un fenómeno en el transcurso de los podcasts que vas a hacer. Si Dios quiere. Para mí es un placer. Te conozco hace más de 8 años y me consta de eso, de la calidad humana que tienes, de lo buena persona que eres y también por testimonios, porque tengo muchos clientes que vienen que son tus pacientes y me hablan maravillas de ti y de tu servicio y de tu calidad humana y de lo cercano que eres, y por eso te introduzco de esa manera, porque lo que digo es verdad. Gracias. Mira, Cárdenas, la primera pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Cuando una mujer está embarazada y no sabe, ¿cuáles son esos primeros síntomas que son los más comunes que tú atiendes? Bueno, hay mujeres que tienen lamentablemente irregularidades menstruales. Entonces, claro, es fácil cuando alguien tiene una menstruación perfecta cada 28 días y sabe, caramba, estoy intentando quedar embarazada y me falló, no me llega la menstruación hace unos tal días. Pero hay muchas mujeres que no es el caso, que están ovulando en diferentes tiempos y es difícil para ellas saber si están embarazadas o no. Entonces, hay ciertos cambios fisiológicos que son normales que una mujer empieza a sentir. Dentro de ellos, por ejemplo, está lamentablemente la náusea. Ay, sí, que terrible. como náusea. A mí no te puedo decir cuántas veces en mi carrera he visto pacientes que fueron a sala de emergencia porque tenían una gastritis, entre comillas, y en verdad lo que tenían estaban embarazadas. Wow. Y también otras cosas, por ejemplo, dolor de senos. Y a veces es raro, pero te dicen simplemente me siento extraña. Sí, dicen, emocionalmente empezamos como a sentirnos raras. Me siento rara, algo extraño me está pasando. Y efectivamente están embarazadas. O sea, esas son las señales como más típicas que uno ve. ¿Cómo se manejan esos síntomas cuando tienes muchas náuseas? A mí me dio, por ejemplo, exceso de salivación, pero desde el día 1 hasta el día que parí. O sea, era una cosa terrible. Yo no voy a hablar porque se me llenaba la boca de saliva. Bueno. Era demasiado asqueroso. Pero ¿cuáles son los más comunes y cómo podemos evitarlos o cómo podemos superarlos? Bueno, primero yo le pregunto a la paciente cuándo es que te dan los síntomas. Entonces, hay pacientes, hay mujeres que lamentablemente, como el caso tuyo, que van a tener como la maluquera todo el embarazo. Sí. Hay algunas que te dicen, primero de todo, por lo general, ya después de las semanas 12, 14, usualmente la gran mayoría de los síntomas se van a mejorar. Okay. Eso es lo bueno. Hay pacientes que te dicen, mira, yo cuando me despierto, es que al momento que me siento, me empieza una maluquera, eso, la boca se va. Ahí yo les digo, mira, dejen en la mesa de noche unas galletitas, esas saltinas. Ok, galletas de sal. Y es cosa que antes de pararte, cómete una galletita. Porque a veces el tener el estómago vacío por la mañana y al sentarse es lo que empieza ya esa cascada de náusea y vómito. Entonces, si podemos comer algo, esperar un par de minutitos, cómete otra galletita y cuando ya te sientas como que tiene un poquito de algo en el estómago, ahí intentas sentarte. Hay otras pacientes que te dicen, mira, a mí me da en el transcurso del tiempo, del día. O sea, no importa, yo estoy caminando, estoy trabajando, lo que sea, siento esa maluquera, esa náusea. Hay truquitos sencillos. A mí me gusta mucho la vitamina B6, la vitamina B6, que la puedes comprar en cualquier farmacia. Comprarla, yo le digo, coja las pastillas, píquelas por la mitad y métalas en una bolsita y en la cartera. Y cada 4 o 6 horas, cuando te acuerdes, cuando te da la náusea, tómate una pastillita. Y la vitamina B6 tiene un efecto que ayuda a combatir la náusea. Buenísimo. Y fuera de eso, entonces ya vienen otras cosas que son un poquito más, que ya requieren, ya es con tu médico. Hay medicamentos que son recetados y todo. Y también llega un punto donde también tenemos que determinar si es que tengo más acidez versus la náusea típica del embarazo. Exacto. Y para eso también existen, además de modificación de dieta, evitar comidas picantes y eso es, básicamente todos los antiácidos que existen en el planeta los puedes tomar cuando estás embarazada. Todo lo que se consigue sin receta lo puedes tomar y también te puede ayudar si lo que tienes es acidez.
En la primera cita prenatal, la mujer se entera que está embarazada o incluso se entera en el mismo consultorio con los exámenes que le hacen. ¿En qué consiste la primera cita? ¿Cuáles son los primeros exámenes que tiene que hacerse? Lo primordial al principio del embarazo es determinar si la paciente tiene con algún factor médico, clínico, algo que tenemos que pueda que impacte el embarazo. Entonces, una conversación es súper importante. Okay. Antes de uno sacar sangre, uno tiene que sacar información. Okay. Entonces, ejemplo, este es tu primer embarazo. ¿Tuviste otro embarazo? ¿Cómo te fue? ¿Has tenido alguna complicación, problemas de la salud? ¿Eres hipertensa, eres asmática, aquello? ¿Eres diabética? ¿Tienes problemas de la tiroides? Okay. Son cosas que pueden impactar el embarazo desde bien temprano. Entonces hay que uno primero tener un historial, una conversación con la paciente que te dé lo más. Quizás ella tuvo un embarazo donde tuvo un parto prematuro o ha tenido pérdidas recurrentes. Tenemos que identificar todo eso. Okay. Ya después, la otra parte que es importante es determinar en verdad cuánto tiempo tiene de embarazo. Entonces, exacto. ¿Cómo se saca esa cuenta? Bueno, hay algo interesante que la gente dice, por ejemplo, lo que nos referimos a lo que es la edad gestacional. Okay. Entonces, por lo general, uno le pregunta cuándo fue el primer día de tu última menstruación. Okay. Y te dicen, bueno, fue hace 6 semanas. Entonces te digo, ok, perfecto, entonces tienes 6 semanas de embarazo. Pero la paciente te dice, no, pero yo sé que yo quedé embarazada hace 4 semanas. ¿Por qué me está preguntando cómo sí que tengo 6 semanas? Porque eso es lo que es la edad conceptual versus lo que es la edad gestacional. Entonces, sí, hace 4 semanas la magia sucedió y quedaste embarazada, pero le sumamos siempre 2 semanas, asumiendo que sean ciclos de 28 días, y esa es la edad gestacional. Y eso causa un poco de confusión a veces en las pacientes. Pero eso es en verdad una manera universal para médicos en cualquier parte del mundo poder comunicarse, ¿sabes? Yo no tengo que hablar chino, pero un médico chino va a saber que cuando yo digo que el primer día de la última menstruación de mi paciente fue X, todos llegamos a la misma conclusión de cuánto tiempo tiene. Pero eso funciona es cuando son personas que tienen un ciclo menstrual bastante regular de 28 días. Hay personas que ovulan a diferentes etapas, y entonces por eso es una ecografía temprana, que da mucha información, porque nos puede dar, cuando es una última menstruación o irregular o desconocida, entonces nos vamos ya es por lo que nos dice la ecografía. Pero siempre va a ser un estimado. Exacto. No es una fecha exacta. Wow. ¿Cuándo tú crees que es recomendable que esa mujer que está embarazada dé la noticia a sus familiares? Bueno, entonces yo pienso que hasta que no tengamos un tamizaje genético hecho, las pruebas genéticas que hoy en día se pueden hacer tan temprano como la semana 10. Wow. Y después a los 7 o 10 días tienes ese resultado. Estamos hablando de la semana 11, 12. Como los 2 meses, más o menos, aproximadamente. Bueno, nosotros siempre hablamos semanas. Porque los meses es otra cosa también. Porque un mes, 4 semanas en el mundo de la obstetricia es enorme. Wow. Muchas cosas cambian en un periodo de 4 semanas. Entonces nosotros hablamos por semanas. Entonces, como a la semana 10 hace una pruebita genética. Si nos vienen los resultados normales, en nuestro consultorio también hacemos a la semana 11, 12 un ultrasonido que se llama la translucencia nucal. Medimos el gruesor del cuellito de tu bebé. Eso, conjunto con la prueba de sangre, nos puede detectar, por ejemplo, un síndrome Down 99.9% de las veces. Entonces es súper, súper bueno en darnos noticias o buenas o noticias no tan buenas. Y yo les digo a las pacientes, esperen hasta que tengas esas pruebitas, porque no hay nada peor que emocionarse y luego que algo suceda, o incluso tener una pérdida. Hay muchas cosas que pueden pasar. Los embarazos al principio, en el primer trimestre, desafortunadamente son delicaditos o pueden ser delicaditos, y yo creo que siempre es prudente esperar, ¿sabe? Entre pareja, disfruten, o quizás tengo una amistad que confíe, pero tengan mucho cuidado, porque las noticias buenas se riegan rápido. Y entonces si le contaste a tu hermana y tu hermana dice, no le va a contar a nadie, que tu hermana le contó a todo el mundo, al medio mundo, ¿no? y después, y eso es bien típico en lo que son mamás primerizas. Sí, se emocionan tanto. es inevitable. Yo he tenido pacientes que tienen en Facebook, cambian la foto de profile, la ecografía de 7 semanas. Digo, ¿qué estás haciendo? Porque después es bien incómodo tener que explicar por qué no estás embarazada ahora. Sí, el proceso es más doloroso, creo yo, a que lo mantengas reservado y bueno. Sí. En cuanto a la primera consulta, ¿mandan algunas vitaminas además del ácido fólico? ¿Qué recomiendan? Las vitaminas, dependiendo en qué país estás, tu médico va a tener diferentes recomendaciones. La realidad es que si
una persona lleva una dieta perfecta, ¿verdad? Perfecta, pero de libro, de súper cuidadosa con lo que comen, los ingredientes y las cantidades, nunca necesitarían una vitamina prenatal. Pero no vivimos en ese mundo. Simplemente eso no existe. Okay. Entonces, por lo general, lo que vamos a recomendar es que mínimo tomen una vitamina prenatal. Aquí en los Estados Unidos, las vitaminas prenatales son bien parecidas, cambian por marca, quizás por el tamaño, quizás un ingrediente más o menos en un lado, pero por lo general van a tener todas la misma cantidad de ácido fólico. Lo mínimo que recomienda la academia es un 400 microgramas y básicamente todas vienen hoy día con 800, entonces vienen con más que suficiente y con las otras vitaminas D, A, K, etcétera, en un balance. Porque sí existen algunas vitaminas que en exceso pueden ser dañinas, entonces es importante que no simplemente tomes una vitamina común y corriente o suplementos, ¿sí? Tienes que consultar con tu médico y mirar cuáles son los ingredientes, pero nunca vas a fallar con simplemente tomándote una vitamina prenatal. Ok, y la importancia del ácido fólico, ¿por qué es importante? Entonces el ácido fólico es bien interesante porque el ácido fólico es una sustancia que ayuda al cuerpo cuando está desarrollando el tubo neural, que eventualmente se va a convertir en lo que es el sistema neurológico de un bebé. Entonces, y eso empieza desde muy, muy, muy temprano en el embarazo. Entonces, incluso cuando acabadito al par de días de haberse fecundado un óvulo, ya empieza a formarse lo que va a ser el tubo neural y lo que eventualmente va a ser el sistema nervioso del bebé. Entonces, por eso yo siempre les recomiendo a cualquier mujer que esté a riesgo de caer en embarazo, que ya esté tomando ácido fólico o una vitamina prenatal porque ella ya tiene el ácido fólico. Porque la mayoría de las veces la gente cuando ya se entera que está embarazada y ahora es tiempo para empezar mi vitamina prenatal, ya ese tubo neural ya se formó. Entonces lo ideal es empezarlo a tomar antes de embarazo. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los alimentos que deben evitar las embarazadas? Bueno, hay un poco polémica ahí acerca de que sí y que no, ¿verdad? Que no, claro. Algo bien común que hablamos es de lo que es el mercurio. Entonces, mercurio. Los pescados. Hay mercurio porque no hay ningún nivel de mercurio que se haya comprobado que sea un nivel sano o aceptable. Básicamente, ¿cuánto mercurio uno puede consumir? Cero. Nunca, jamás. Igual que plomo. Hay cosas que no deberíamos consumir jamás. Pero sabemos que como adultos hay ciertas comidas, alimentos que tienen mercurio que toleramos. Pero un bebé es diferente, es distinto. Entonces, cuando hablamos de mercurio, estamos hablando de peces, de pescados, que pueden tener esos niveles. Entonces, por lo general, manera fácil, un pescado que viva muchos años, muchos años, y viva muy, muy bien profundo, y coma muchos pescaditos chiquiticos, que coman en el fondo del mar, tiene una tendencia a tener niveles de mercurio más altos. Casi todos los pescados van a tener algún cierto tipo de nivel, pero ciertos animales van a tener una cantidad más alta. Pez espada, tiburón, peces de ese tipo tienen una tendencia a tener ciertos tipos de atún, pero por lo general la mayoría de los pescados que comemos, que se consiguen comercialmente, son bien. Tilapia puedes comer, salmón puedes comer, la mayoría de los de atún puedes comer. Los blancos, ¿verdad? Dorado, ¿sabes? No debería ser un mega susto. Mariscos, la gente dice, ¿no puedo comer mariscos? Claro que sí. ¿Sí? Pescados crudos, ¿puedo comerlo? Claro que sí lo puedes comer. ¿Tú crees que en Japón las mujeres no comen sushi? Exacto. Entonces, lo pueden comer, pero tiene que estar obviamente consciente de cómo está preparado. Claro. ¿No? Pero esos los alimentos, también las carnes no procesadas, como hablamos de el bologna, salami, en inglés le decimos cold cuts. Se supone que lo limitemos debido al riesgo de listeria, que es una bacteria que se puede encontrar, pero también, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, extremadamente raro ver un caso de listeria. Entonces, a veces yo tengo pacientes en pánico que me digan, me comí un sándwich con jamón, ¿qué hago? Digo, nada. Disfrútalo. Pues se supone que evites, ¿sabes? Se supone que las carnes sean cocinadas. Ok, que esté todo preferiblemente cocinado. ¿Qué pasa con esas madres que ingirieron alcohol o fumaron y no sabía que estaban embarazadas? Terrible. No, me molestar. No lo es. Entonces, la mayoría de la gente, es más, me atrevo a decir que muchas de mis pacientes embarazadas se embarazaron una noche cuando estaban tomando. Ahora no, se fueron un fin de semana, estaban de vacaciones, estaban en noche, ahora no, de luna de miel, lo que sea. Y entonces, a veces, eso pasa mucho. Me llegan y me dicen, Dios mío, sabían. Yo me había ido de un viaje y estaba
ya yo pasé 2 semanas bebiendo, estamos de party, esto, el otro, ¿qué va a pasar? Pues nada, no va a pasar nada. Cuando hablamos de, por ejemplo, síndrome fetal de alcohol, ¿verdad? Eso es mujeres que han consumido alcohol repetitivamente durante su embarazo. Wow. Entonces, ahora, no solo significa que te puedes tomar un vasito de vino, una copa de vino aquí, un traguito. No, eso no es buena idea. Eso puede ser dañino. Pero la realidad y probabilidad de que una mujer que haya consumido alcohol al principio de su embarazo, antes de saber que está embarazada, va a tener un efecto a largo plazo en su bebé, es básicamente cero. Claro. Simplemente ya sabe que está embarazada o que deja de beber. Exacto, Perfecto. cuidarse. Igual con el cigarrillo. El cigarrillo, lo que está asociado es, te aumenta la probabilidad de restricción de crecimiento de un bebé y otros problemas así. Y es lo mismo. Eso es personas que fuman durante todo el embarazo y tiene un efecto acumulativo que puede afectar el crecimiento de tu bebé, aumenta el riesgo de preeclampsia y otras condiciones así. Pero fumé por una semana sin saber que está embarazada, va a tener cero efecto en el embarazo. O sea, que no tienen que sufrir por eso. Simplemente dejen eso de inmediato y todo va a estar bien. Ok. ¿Cómo puede asegurarse una mamá de que su bebé está creciendo bien, que todo va bien? Bueno, entonces cuando hablamos de crecimiento, cuando vienen las consultas, nos vamos por la recomendación de la Academia de Obstetricia y Ginecología Americana. Okay. Ellos recomiendan que se mida la barriguita en las consultas. Por lo general, una barriguita va a partir de las 20 semanas, va a estar de acuerdo a centímetros. Entonces, midiendo desde la parte más abajita de la barriguita hasta la parte arribita de la barriguita, una mujer de 24 semanas, va a medir más o menos 24 centímetros. A las 30 semanas, más o menos 30 centímetros. Ahora, hay casos donde es importante medir más allá de eso, que es con una ecografía. Por ejemplo, están midiendo menos de lo que se espera, o más de lo que se espera, o la paciente es hipertensa, diabética, tiene otras condiciones que sabemos que pueden afectar el crecimiento de un bebé, o por un lado o para el otro. Entonces ahí hacemos ecografías. En nuestros países, Venezuela, Colombia, se acostumbra a hacer muchas ecografías. Sí, casi que todos los meses te hacen uno. Casi todos. Entonces, y al punto donde la paciente piensa que si no se hace esta ecografía va a ser el fin del mundo. Y la realidad es que no. Por lo general, un embarazo normal, sano, no requiere hacer tantas ecografías. ¿Cuántos recomiendan? ¿Como 3? ¿Cuándo mucho? Mira, la realidad, si uno mira la academia, lo que recomienda es una al principio del embarazo para ver que las fechas estén correctas. Una que se hace de anatomía, morfológico, alrededor de la semana 18 por ahí. Y más allá de eso, ellos no recomiendan hacer más, a no ser que haga una indicación. Nosotros, por lo general, hacemos una otra, la semana 30 y pico, para ver, corroborar que nuestras medidas están de acuerdo. Pero si nos vamos puro por el libro, no es necesario. Claro. Lo hacemos más en muchos casos, más para como darle una paz y tranquilidad a la paciente, pero yo explico esto para que las personas que te escuchen, si tu médico no te está haciendo así 1 millón de ultrasonidos, está practicando dentro de lo que es lo normal. Exacto. A causa estrés, especialmente para las latinas. Sí, total. Pero tú sabes que en mi caso, mi médico allá en Venezuela, un señor que tenía como 80 años en esa época que todavía ejercía, él me hizo 3 nada más. Al principio lo que estás explicando, al principio, a mitad, y el último fue como el más detallado, que duró muchísimo más tiempo porque sacaron medidas, pero el último fue el más extenso. ¿Y cómo te fue ese embarazo? Excelente, me fue súper bien. Sí, pero es importante que reconozcas eso, porque hoy en día muchas pacientes se estresan demasiado si no le hacen su eco, si no hacen el otro, porque ya es algo, vivimos en un mundo de mucha información. Y también tenemos que entender que cualquier intervención médica que hagamos pueda que tenga otras consecuencias. Quizás, por ejemplo, en el caso de ecografías por tamaño, hacemos hoy en día muchas cesáreas que no son absolutamente necesarias, yo le llamo cesáreas innecesarias, porque quizás sobreestimamos cuánto va a pesar un bebé. ¿Verdad? Y entonces todo tiene sus pros y sus cons. Entonces nosotros estamos, porque una ecografía no es exacta, nos da buena información, pero no es exacta. La única manera de saber el peso de un bebé es ponerle una báscula, que es un lujo que no tenemos cuando una mamá está embarazada. Entonces, la tecnología nos ayuda, pero también nos puede, en ciertas maneras, también causar mal,
y cambiar la manera que practicamos de una manera no positiva para el paciente. Entonces, Claro, es la realidad. sí. ¿Qué hay de cierto o qué podemos decir de esas personas, la relación de las mascotas con el embarazo, sobre todo con los gatos? Que hay como ¿cómo decir? Como cierto temor de que si tienes gatos puedes tener toxoplasmosis o ese tipo de enfermedades. Entonces, yo soy amante de perros, Ajá. entonces si me preguntan, yo creo que nadie debería tener un gato. No, pues molestar. No, a mí me gustan los gatos. No, Ok. aquellas personas que son amantes de gaticos, era un chiste, una broma. No, mira, primero todo, hablemos de perros, ¿ok? Los perros, Ajá. además, los perros son una maravilla. Sí. Amo perros, yo amo mi perro. Sí. Perros chiquitos, grandes, lo que sea, me encantan los perros. Ujú. Y los perros en realidad no presentan ningún riesgo a una embarazada, porque Ok. ellos no transmiten bacterias o virus que sean peligrosos para un embarazo. Entonces, eso es buena noticia de los perros. Ok. Ahora, los gaticos, igual los gaticos son santos, tampoco vamos a hablar más de los pobres gatos, Ok. pero los gatos sí, efectivamente, algunos pueden ser portadores de toxoplasmosis, que es que sí puede ser bastante, es un tipo Claro. de parásito que puede ser bastante dañino a un embarazo y puede causar incluso malformaciones al bebé, microcefalia y cosas bien graves. Afortunadamente es bastante raro, es súper raro, especialmente un gato que vive dentro de la casa, domesticado, que vaya a tener eso. Pero para estar seguros, ¿sabes? No es que tengas que dejar de acariciar tu gatico, eso, es simplemente lo que es la caquita del gato, Ajá. ¿verdad? No lidiar con él. Ok. Entonces, a tu pareja o cualquier otra persona en la casa, que es la persona Claro. aquí se acostumbra a tener lo que son el litter box, como una cajita donde el gato vaya a hacer la caquita. O sea, desde que no estés manipulando esa caquita, el riesgo que te vas a contaminar con toxoplasmosis es básicamente cero. O sea que Ok. no debería ser una gran preocupación. Pero acuérdate que los perros son mejores siempre. Ok. Hablando de la edad, ¿cómo influye la edad en el embarazo? Sobre todo porque hoy en día cada vez las mujeres están esperando mucho más tiempo para tener su bebé. De hecho, yo he tenido clientes que recién su primer bebé a los 45 años. ¿Cómo influye la edad en el embarazo? La edad influye muchísimo. Entonces, la edad es uno de los factores de riesgo que nosotros no podemos controlar. Nadie para el reloj. Y entonces, para muchas mujeres es difícil entender esto y a veces yo sueno medio cansón. Incluso ahora mismo acabo de salir de consulta, estaba hablando con dos de mis pacientes que una tiene ya 39, la otra tiene ya 42 y no tienen hijos. Y son pacientes mías de años y todos los años me dicen que el año que viene van a quedar embarazadas. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, hoy en día las mujeres no se dedican exclusivamente a tener hijos, como era en un tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces en un tiempo, en una época, y que es algo muy bonito, muy bello, ¿saben? Dedicarse a formar un hogar, a ser madre, es algo bello, pero hoy en día hay muchas mujeres que ponen eso en pausa y se dedican a eso, que son sus carreras, a estudiar, aquello, lo otro, ¿saben? Y es normal, es algo lógico, pero la consecuencia de eso es que estamos moviendo la aguja más allá. Y entonces, acuérdate, una mujer nace con todos los óvulos que vas a tener por el resto de tu vida. Entonces, una mujer, incluso cuando tú estabas dentro de tu madre, tenías todos los óvulos que vas a tener por el resto de tu vida, cuando eras un feto, cuando eras embrión. Wow. Y esos óvulos, a diferencia de un hombre que produce espermatozoides nuevos todos los días, esos están en una posición de división de células esperando para que se vayan a soltar. Ok. Y el tiempo va degradando ese NDA. Entonces, por eso que cada día que Ay, vaya se pasando, complica más. la calidad y la cantidad de óvulos disponibles es menos. Entonces, factor número 1 es, se dificulta más quedar embarazada con más tiempo. Ok. ¿Okay? Eventualmente no tiene más óvulos y entras a la menopausia. Eso es lo que pasa cuando ya se agotaron todos los óvulos, ¿verdad? Eso le pasa a todo el mundo. ¿Okay? Sí. Entonces, uno es la habilidad de quedar embarazada va disminuyendo. 2, la calidad. Esos óvulos tienen, una mujer de 35, especialmente en 35 años para adelante, empieza a subir mucho más, con más velocidad, ese riesgo. No es lineal, literalmente llega a los 35 y empieza a subir así. Ajá. El riesgo de tener un bebé con un problema cromosomal como síndrome Down, trisomía 13, trisomía 18, monosomía, que pueden, ¿sabes? Son condiciones graves, varían, pero por lo general, pues, especialmente la 13 y el 18 son bastante graves, aumenta con la edad. Ok. También aumenta el riesgo de pérdidas,
de abortos espontáneos, aumenta el riesgo de desarrollar preeclampsia, diabetes gestacional, ese tipo de cosas, restricción de crecimiento. So, la edad definitivamente es un factor. Ahora, yo seré hipócrita en decir que la edad es tan y tan y tan terrible cuando mi mamá tuvo a los 42 años. Wow. Entonces, salí más o menos bien. pero tenemos que reconocer que ¿sabes? Yo tuve suerte, mi mamá tuvo suerte, pero algunas personas no. Entonces, bien importante, sabe que si estás considerando, pensando, ¿cuándo? Es ya. Y no es lo mismo la energía que uno tiene cuando tiene 30 años. Yo tuve a mi hija a los 30. Un poco tarde ya, pero la energía, a mí me dice, ¿tú por qué no te animas? Y yo, bueno, porque no es lo mismo cuando yo tenía 20 años que ahora. Ahora todo parece mentira, pero el cuerpo te va pasando factura y tú no te das cuenta. Pero ¿sabes qué? Yo me sorprendo porque yo he atendido pacientes de 50 años. Wow, es admirable. Usan óvulos donantes. Es bien, bien raro una mujer de 50 años va a quedar embarazada espontáneamente. Wow. Pero... Y esta señora tiene energía. Entonces, cada ser es diferente. Sí, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente. Pero sí, definitivamente la edad influye en eso y muchas otras cosas. Una mujer que queda embarazada usando algún método anticonceptivo, ¿eso puede perjudicar al bebé a la larga? Depende. Si, por ejemplo, yo tengo pacientes que quedan embarazadas y están tomando pastillas anticonceptivas. En ese caso, pues no. Y usualmente no es que falló la pastilla, sino que falló la paciente en tomarse la pastilla. Okay. Si uno profundiza más, te dicen, sí, caramba, sí, es que me fui de vacaciones a Orlando y se me caen las pastillas, entonces falté dos días o 3 días. Efectivamente, por eso fue que falló. Porque por lo general no debería fallar una pastilla anticonceptiva, es bien, bien raro que lo vayan a fallar. Okay. En ese caso no tiene ningún, ¿saben? Eso es o sí o no. Queda embarazada, chévere, descontinúa la pastilla anticonceptiva, no te va a hacer nada. No pasa nada. Cuando hablamos de dispositivos intrauterinos, el DIU te iba a preguntar. es un poquito más delicado porque el DIU, dependiendo de dónde está implantado el baby, el embrión, y dónde está ubicado el DIU, sí puede efectivamente perjudicar o interferir con el crecimiento, el desarrollo de ese embarazo. Entonces, por lo general, lo que se recomienda es, si tú ves un DIU, una mujer embarazada con un DIU, es retirarlo. Si en el eco se ve que no está en una posición donde esté, donde vaya a afectar, es retirarlo. Pero lo retiran en los primeros meses. Lo más pronto posible. Y si lo tiene allí en una posición donde no lo pueden sacar, lo dejamos hasta que... Wow. Lo dejamos, porque entonces ya todo se trata de riesgos y beneficios. Entonces, incluso al retirarlo, dependiendo de esta ubicada, te puede aumentar el riesgo de una pérdida. Entonces, todas son decisiones que tienes que tomar con tu médico. Son decisiones grandes, importantes. Yo, por lo general, lo remuevo porque eso es lo que se recomienda. Y yo toco madera, gracias a Dios. Nunca he tenido una pérdida cuando lo he retirado. Y también he tenido casos donde lo dejo. Y literalmente sale el bebé y el bebé sale ahí con el DIU en la mano. Pero yo atendido el baby y saco la placenta y ahí se ve el DIU que estaba pegado a la placenta. ¡Qué increíble! Eso pasa. ¿Y eso pasa porque queda mal colocado? ¿O qué? No, porque nada en la vida es 100%. Entonces, un DIU se tiene, digamos, un riesgo de 1 en 200 de fallar. Claro, como entonces, todo. 200 mujeres con un DIU, 199 de ellas no van a quedar embarazadas, pero una sí. Claro. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene una enfermedad de transmisión sexual, queda embarazada? ¿Es posible que el bebé cuando salga por el canal de partos Pues depende de cuáles enfermedades. Entonces, nosotros, bueno, en los Estados Unidos y también en la mayoría del mundo, se acostumbra a la semana 35, 36, se hace un cultivo vaginal para descartar gonorrea y clamidia. Por ejemplo, usamos esas dos enfermedades porque pueden ser, porque si está presente y no se ha tratado, ¿verdad? Eso le puede causar tiene consecuencias negativas al bebé. Incluso puede causar ceguera, pérdida de vista. Entonces, por eso, es más, si ves cuando los bebés nacen, le ponen automáticamente un antibiótico en los ojos. Es un antibiótico para en el evento de que la mamá tendría eso. A veces los papás se ofenden, pero ¿por qué hacen eso? Yo no tengo ninguna enfermedad. Es un protocolo que se estableció hace años atrás con un buen propósito. Hay otras enfermedades de transmisión sexual que son igual más serias. Bueno, todos son serios, ¿verdad? Por ejemplo, un VIH. Un bebé una mamá con VIH, dependiendo de su conteo viral, se va a manejar de una manera o se va a manejar de otra. Por lo general van a ser cesáreas, igual con hepatitis, van a ser cesáreas y se va a hacer de una manera se va a administrar antibiótico, un antiviral a la mamá y al bebé después de nacer para
disminuir y en muchos casos, la gran mayoría de los casos hoy en día, gracias a Dios, eliminar la probabilidad que el bebé va a tener VIH. Entonces hay otras enfermedades de transmisión sexual que son menos, ¿sabe?, preocupantes, pero obviamente tenemos que tomar en cuenta. El herpes es algo que es muy común. Hay muchas personas que tienen herpes. 1 de cada 5, de a cada 10 personas tienen herpes genital y no lo saben. Pero una lesión de herpes a un bebé le puede ocasionar no solamente ampollitas, sino le puede literalmente causar la muerte. Entonces, si alguien tiene un historial de herpes o síntomas de herpes que han tenido, tiene que comunicarse con su médico porque tienen que tomar decisiones en términos de si va a ser una cesárea o no. ¿Sabes? Son decisiones grandes, importantes que hay que tomar. Efectivamente, las infecciones de transmisión sexual pueden impactar, tener un impacto profundo en un embarazo. Claro. ¿Puede un embarazo ser diferente al otro en el sentido, por ejemplo, si una mujer tuvo el primer embarazo cesárea, el segundo tiene que ser cesárea, puede ser parto o viceversa? Depende de tu médico y depende de qué estés dispuesta a aceptar como riesgos. Okay. Entonces, por ejemplo, la idea de intentar un parto vaginal después de una cesárea, lo primero que le preguntaría al paciente es, ¿por qué fue tu primera cesárea? Si una paciente me dice, mira, yo estaba completamente dilatada, empujé por 3 horas y no salía el bebé, ¿cuánto pesó el bebé? 2,5 kilos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesita una cesárea. Porque ya comprobaste que tu pelvis no era apta para empujar un bebé chiquitico. Exacto. Después de 3 horas de trabajo de parto. Okay. Ahora, si tú me dices, no, yo estaba de parto, todo iba bien y desafortunadamente mi bebé tuvo unas deceleraciones o algo pasó, o mi bebé estaba sentado o sentada y entonces nunca tuve el chance de intentar un parto vaginal y por eso fue una cesárea, entonces digo, bueno, quizás sería una persona que no se le dio la oportunidad, pero su pelvis, sus dimensiones, su capacidad pélvica, músculo esqueletal, es apta para un parto vaginal. Okay. Ahora, más allá de eso, viene entonces después, ¿qué está dispuesto tu médico a aceptar como riesgos y tú como paciente a aceptar como riesgos? Porque cuando intentamos un parto vaginal después de una cesárea, el riesgo más importante que tenemos que dar cuenta es que se vaya a abrir la cicatriz en el útero. Okay. Y eso se llama en inglés un uterine dehiscence, eso es en inglés. Y entonces, no sé cómo se dice en español, por eso lo digo en inglés, pero cuando eso sucede, es una emergencia grave, severa, puede morir bebé, se puede morir la mamá, es terrible. Ahora, afortunadamente ese riesgo es menos del 10%, es más, dependiendo en el tipo de incisión del útero, puede ser tan bajita como el 1%, pero puede ser tan alta como el 10% o más. Okay. Entonces, tienes que estar con un médico que esté dispuesto a aceptar ese riesgo, claro. Una paciente que esté dispuesta a saber. Creo que no vale la pena. Y tener todos los recursos disponibles en la clínica, tener que tener asistentes, anestesia, todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en Miami, la mayoría de médicos de práctica privada como yo, no le ofrecemos eso a las pacientes. Y no es porque seamos mala gente. Claro, no es necesario. Es que no estamos ¿verdad? dispuestos a aceptar ese riesgo o someter a nuestras pacientes a ese riesgo. Pero hay otros hospitales, y yo en otra época, cuando yo estaba en otro hospital que trabajaba, sí lo hacíamos y teníamos muchas historias bonitas, donde una madre que tuvo una cesárea, quería intentar un parto vaginal, le fue súper bien. Okay. Pero también llevé un par de sustos también. Claro. Entonces uno tiene que ser bien honesto con la paciente y tomar esas decisiones en base de información y estadísticas reales, no simplemente pintarle o un susto terrible, meterle miedo, o pintarle unos pajaritos bellos, en general que todo te va a ir súper bien, porque no necesariamente va a ser así. Claro. Por ejemplo, una paciente que tuvo preeclampsia, ¿es probable que en un segundo embarazo le pase igual o son cosas circunstanciales? Una mujer que ha tenido preeclampsia tiene un 25 a un 40% de probabilidad que le va a suceder en el próximo y el próximo. Wow. Entonces, hoy en día, por ejemplo, algo tan sencillo como tomar aspirina de baja dosis, aquí en los Estados Unidos es de 81 miligramos, en nuestros países son de 90 miligramos. Si tomas una aspirina desde el principio del embarazo, te reduce ese riesgo por la mitad. Okay. Pero sí, definitivamente, uno de los factores de riesgo para preeclampsia es haber tenido preeclampsia en el pasado. Wow. Y así como eso, pues otras cosas que tuvieron en un primer embarazo se le pueden repetir o puede que no. Preeclampsia, diabetes gestacional, son restricción de crecimiento, macrosomia, un bebé grande. Esos son cosas que
tienen una tendencia a repetirse en el embarazo. Ok. Cuando una mujer queda embarazada, o sea, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Una vez que una mujer queda embarazada, ¿esperar cuánto tiempo? Porque conozco de muchas personas que en la cuarentena ya quedan embarazadas otra vez. En inglés le dicen los Irish Twins. No sé si has escuchado ese dicho. No, es cuando nacen dentro del mismo año. Wow, sí, exacto. Prácticamente no se llevan mucho. Yo he tenido pacientes que tuvieron bebé en enero y en diciembre otra vez están pariendo. Wow, sí, Entonces, sí. Pero sí, eso sucede. No hay como unas recomendaciones estrictas que te digan cuál es el tiempo adecuado. Okay. Por lo general, los médicos te van a decir que mínimo 6 meses es lo ideal. Okay. Lo perfecto sería un año. Un año. Pero hay que tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, yo tengo una mamá que tuvo su primer hijo a los 40 años. Yo le voy a decir que espere un año para dejar embarazada. Absolutamente no. Yo le voy a decir, mira, a los 4 o 5 meses empieza a buscar otra vez. ¿No? Claro, depende del caso. Y todos los casos que yo he tenido pacientes que efectivamente tienen un bebé dentro del mismo año, honestamente nunca he tenido que tenga una complicación, que le vaya mal. No hay ningún problema. Ahora, recomendamos darle tiempo para que tu cuerpo se recupere y esto y lo otro. Y yo recomiendo típicamente 6 meses mínimo, es lo que yo recomiendo. Bueno, en la época de antes, por ejemplo, mi mamá tiene una prima que tuvo 14 hijos, pero yo me imagino que esa mujer, o sea, parió todos los años paría. En los tiempos antiguos no paraban. No paraban. Y bueno, la gente era feliz así. Sí, eso es la norma en aquel tiempo. Wow. ¿Por qué se producen los partos prematuros? ¿Y puede repetir un parto prematuro? Okay. Cuando hablamos de partos prematuros, hay que definir si es un parto prematuro bien temprano o uno bien tarde, como más hacia el final. Por ejemplo, una mujer que tuvo un parto de semana 36 versus alguien que tuvo un parto de la semana 24 es completamente diferente los riesgos y lo que eso implica para tu baby. Por lo general, el riesgo número 1 para un parto prematuro, voy a lo mismo, es un parto prematuro previo. Entonces esa mujer ya tiene algo, o es que su útero empieza a contraerse antes de tiempo, o que tiene una insuficiencia cervical, donde el cuello cervical no tiene la fuerza para aguantar un embarazo hasta término. Causas de eso puede ser, por ejemplo, alguien que ha tenido conizaciones, mujeres que han tenido citologías abnormales, alto grado, que su médico le hizo una conización o un LIP o crío, lo que sea que hagan en su médico, eso debilita potencialmente el cuello cervical. Y aunque no lo causa en todos los casos, pero en algunos casos sí hay una asociación con debilidad del cuello cervical y se puede adelantar un parto. Otras cosas que pueden también causar un parto prematuro es una infección, entonces ciertos tipos de infecciones vaginales, incluso de infecciones de riñón, también es una causa no muy común, pero que puede causar eso. Fibromas, mujeres que tienen miomas, múltiples y grandes, eso inhibe la elasticidad del útero, entonces llega a un punto donde ya no puede más allá y puede causar exceso de líquido. En bebés que tienen polidramnios, que eso, ¿sabes? Están produciendo demasiado líquido, igual el útero llega a un punto, una capacidad, ¿no? Y la mayoría de los casos de partos prematuros en realidad no sabemos la razón, ¿saben? No hay causa, simplemente se puso de parto y dependiendo en la edad gestacional de cuando ocurrió, eso tiene diferentes implicaciones a la salud del bebé. Pero yo siempre digo, si tú has tenido, por ejemplo, eres primeriza y tuviste una conización, tienes que decirlo al médico, porque vamos a estar midiendo el cuello cervical desde bien tempranito para asegurarnos que no te vas a ir por ese camino. Una mujer con sobrepeso o que se haya hecho alguna cirugía bariátrica puede tener complicaciones durante el embarazo, o por lo contrario, una persona que tiene anorexia, ¿eso puede traer complicaciones? Cualquier extremo de peso puede afectar un embarazo. Entonces, una mujer obesa, ¿verdad? ¿Sabe? Aumento del riesgo de preeclampsia, ¿sabe? Problemas de hipertensión, diabetes gestacional, distosia de hombro, macrosomia, un bebé grande. Hablando ya cuando, digamos, tuvieron una cesárea, el riesgo de infección, el riesgo de complicación en la cirugía. Entonces, el exceso de peso tiene esas implicaciones. También mujeres obesas tienen un riesgo más alto de tener pérdidas también en el primer trimestre. Cuando hablamos de personas que han tenido cirugía bariátrica, por lo general les va bastante bien, y dependiendo en dónde está, en qué fase está en eso. Por ejemplo, una mujer que acaba de hacerse una cirugía bariátrica
no se recomienda que se embarace de una, porque va a estar perdiendo mucho peso. A veces van a tener unas deficiencias vitamínicas, problemas de absorción, dependiendo de qué tipo de cirugía tuvo, si fue un bypass verdadero versus una manga. Entonces, los cirujanos bariátricos por lo general le van a recomendar a la paciente que no vayan a embarazarse por lo menos un año después de la cirugía. Porque eso es sumamente tiempo que toma para que se estabilice su peso ya después de un año. Una mujer anoréxica, la anorexia, una persona muy baja de peso, también puede tener complicaciones, rescisión de tamaño del bebé, pueden tener un riesgo aumentado de parto prematuro, y que no sabemos exactamente por qué, pero sí es asociado con anorexia esos casos. Y obviamente un problema sería el riesgo de que mamá no se está alimentando bien, bebé no se está alimentando bien. Es peligroso para mamá y papá, mamá y bebé. ¿Cuánto debe subir de peso una mujer, lo normal, durante el embarazo y a qué ritmo? Porque yo recuerdo, por experiencia propia, yo subí 1 kilo por mes, pero en la época de diciembre subí 2 y cuando fui a consulta el médico me regañó. Sí. Bueno, en nuestra cultura las mujeres tienen una tendencia a aumentar demasiado y no muy poco. A veces la paciente me dice, doctor, ¿será que estoy aumentando suficiente peso? Y yo le digo, mijita, tranquila, que eso viene. Claro. Por lo general, hablando en libras, digamos, son de 25 a 35 libras. O sea, que eso sería que unos 15 kilos, digamos, máximo. Y ese peso se va a aumentar, ese aumento de peso es en diferentes partes del embarazo. Usualmente el primer trimestre la mayoría de la gente o no aumentan peso o incluso pierden un poco de peso. Sí, por los vómitos y todo el malestar, náusea, claro. Está ahí, pobrecita, está machucada, no tengo ganas. Sí, es terrible. Y incluso yo le digo a mis pacientes el primer trimestre, mira, si puedes por lo menos tomarte una vitamina prenatal y comer cositas que te apetecen, hazlo. Porque mi expectativa no es que vas a tener una dieta así perfecta balanceada. Va a estar con la maluquera. Claro. Ya en el segundo trimestre, de las 14 semanas a las 20 y pico, semana 28, la recomendación son como de 50 a 100 calorías más al día, que no es nada. Una galleta son 100 calorías. Sí. Entonces la gente tiene una tendencia a comer porque las tiene la abuela, la tía, la prima, diciéndote, no, mijita, estás comiendo por 2. No estás comiendo por 2. La necesidad calórica de tu bebé es mínima. Después, cuando ya estamos en el tercer trimestre, como tú Navidad, que estabas ahí comiéndote ahí hallacas y todas esas cosas, todo. Es cuando requieren como unas 300 calorías más al día. Que eso es como un sándwich, ¿sabes? No es nada así tampoco un montonón de comida, pero sí es obviamente más calorías que necesitas. También mucho depende de cómo empezó de peso la paciente. Si tú eres una mujer obesa, ¿verdad? Que estás en un peso no saludable, no tienes que aumentar nada de peso en el embarazo, para nada. Ahora, si tú eres una persona anoréxica, una persona muy bajo peso, deberías aumentar más de las 35 libras, quizás más como 40 libras, porque no solamente tú, sino también el mismo embarazo va aumentando. Pero sí, por lo general, nosotros culturalmente tenemos una tendencia a aumentar un poquito más que lo necesario. Sí, total. En el caso de las mujeres que les gusta pintarse el cabello, hacerse las uñas, tantas cosas que hay ahora, ¿eso es recomendable mantener haciéndose todo o hay cierto límite para...? Bueno, mis pacientes todas son bellas. Todas son latinas, así, hermosas. Y yo ponerlas ahí a que estén todas demacradas, todas feas al embarazo, me matan. Pero la realidad, no, pero la buena noticia para ellas es que sí, la mayoría de los tratamientos de belleza lo puedes hacer embarazada. Te puedes pintar las uñas, te puedes pintar el pelo, evitar cosas que tengan amoníaco. Cualquier químico que sea fuerte, que te va a marear, evítalo. Eso es lógico. Más natural. Pero sí, la gran mayoría de esos tratamientos lo puedes hacer. Te puedes hacer queratina en el pelo, no te va a hacer nada malo. O sea que sí, sean bellas, sean felices, no sean sacrificadas. ¿Cuál es la posición que tú recomiendas para dormir, que sea más cómoda? Tu cuerpo es muy inteligente. El cuerpo de una mujer es más inteligente que nosotros los médicos. Entonces esa pregunta me la hacen, ¿cuándo? Doctor, yo me siento cómoda hasta ahora boca arriba. Ok, tengo 20 semanas, ¿qué hago? Duerma boca arriba. Eventualmente el útero va a crecer a un punto donde sí
nos preocupa de que vaya a comprimir la aorta y la vena cava. Ok. Especialmente la vena cava. Ok. Porque eso y al hacer eso te puede, ¿sabe? Indirectamente influir el flujo sanguíneo a tu bebé. Entonces, por eso es que le decimos no duerma boca arriba si tienes 30 semanas, 30 y pico semanas. Sí. Es bien difícil encontrar una paciente que literalmente pueda dormir así boca arriba a las 30 y pico Sí, es semanas. verdad, no. Te sientes como asfixiado. A mí me pasó. Naturalmente el cuerpo por instinto te va a decir que te acuestes de un lado para el ladito. otro. Entonces, por lo general yo digo, mira, después de la semana 24, 26, deberías estar durmiendo sea al derecho o la izquierda. Antes te decíamos que era un lado específico, en verdad no importa porque se han demostrado en estudios que el flujo sanguíneo no se afecta si es derecho o izquierdo, Ok. desde que sea al ladito. Pero tu mismo cuerpo te lo va a decir. Ahí llega un punto donde no quieren ya estar boca arriba. ¿Recomiendas que los padres se informen con algún curso de parto, esos que preparan a la mujer embarazada? Bueno, yo creo que los cursos, como todo lo que sea información, es bueno con cuidado. Ok. Entonces, cosas que yo creo que son indispensables. Primeros auxilios. Sí. Tremendo. Ayer tremendo. hicimos ese podcast aquí. Tremendo. Primeros auxilios, tremendo. Sí. Yo tengo personas que yo les recomiendo que enseñan a mis pacientes, mira, hagan el curso con esta señora, es increíble. También vienen, por ejemplo, cursos de lactancia. Yo creo que son buena idea porque Claro. te ayuda a preparar. Claro. Aunque a veces es un poco difícil visualizar cómo va a ser la lactancia y yo creo que a veces aprenden más en el momento. Sí. Preparación para personas que van a tener un parto normal, intentar un parto vaginal, yo creo que es bueno también que se ilustren, se adestren, pero yo también a veces, hay como todo, hay extremos. Yo tengo pacientes que cogen estos cursos, el pobre marido ahí ha corrido 7 sábados corridos cogiendo esas clases de... Sí. Y cuando llega el momento. Cuando llega el momento, piden una epidural porque tienen dolor y les va igual. Entonces, yo no me atrevo a decirles, sí, obligatorio, deberían hacer este curso porque va a cambiar el rumbo de todo, va a salir bien porque hiciste el curso. No creo. O a veces también se mete la paciente ella misma en la cabeza de que tiene que ser de esta manera, todo va a ser de esta manera, A, B, C, D, no va a pedir una epidural, todo va a poner porque piensan que al coger un curso, porque coger un curso todo va a salir igual. Es como decir, yo te enseñé cómo volar un avión en papel, ¿verdad? No es lo mismo la teoría que la práctica. Exactamente. Entonces, ahora la primera vez que estás allá y te dicen va a aterrizar el avión, te das cuenta que es un poco diferente. Claro, y que la es más la otra. persona que está al lado tuyo, el copiloto, diciéndote cómo aterrizar el avión. Y eso es lo que voy a veces. Esos cursos son muy buenos, pero desde que la paciente tenga la mente abierta a la que no necesariamente va a ser así el día del parto. De esa manera, si son abiertas así, chévere. Perfecto. ¿Cuáles son ya vamos a terminar, Ernesto, porque yo sé que te he sacado toda la información que he podido. Tranquila. Mira, ¿cuáles son las señales de alarma que toda mujer embarazada debe tomar en cuenta y saber que, mira, ya con esto tengo que correr al médico? Ok, entonces estamos hablando, estás ya casi a término, sobreviviste todo el embarazo, todo está bien, y ahora ¿cuándo voy corriendo para el hospital? ¿Verdad? Entonces, yo digo, en el mundo de la obstetricia, ¿sabe? Hay 3 cosas que yo considero emergencias, que se lo digo a todos mis pacientes. 1, mi bebé no se está moviendo. ¿Sabe? Si tú piensas que tu bebé no se está moviendo o subjetivamente, o sea, mi bebé se movía más ayer y menos hoy, aunque lo más probable es que todo está normal, debería ir al hospital. Por lo general, nosotros hablamos de algo que se llama conteo de patadas, en inglés se dice fetal kick counts, que un bebé sano, saludable, alegre, contento, él o ella se va a mover 10 veces en 2 horas, mínimo. La mayoría de bebés se mueven 10 veces en 2 minutos. Sí. O sea, si eso no está sucediendo, vete al hospital. O llama a tu médico y después vete al hospital. 2, creo que rompí fuente. Entonces, estoy en mi casa, salió agüita, no salgas corriendo necesariamente inmediatamente al hospital. ¿Por qué? Porque a veces esa misma presión de tu bebé en la vejiga puede que salga un poquito de pipí. ¿Okay? Wow. Y eso pasa cada rato. Llegan corriendo, rompen fuentes, llegan con las maletas, el drama, con la tía, la abuela, todo el mundo ahí, con todo el traste. Y cuando llegan ahí, la examinan y no ha roto fuente. Wow. Te hacen una prueba, todo sale negativo y lo que fuera pipí. ¿Okay? Wow. Entonces yo digo, si botas agüita, espera un par de minuticos
y mira otra vez, si no botaste más agua, habla con tu médico, pero lo más probable es que no estás de parto, no rompiste fuente. Ok. Porque cuando alguien rompe fuente, bota agua, después bota más agua y después bota más agua, y siguen literalmente liqueando y goteando más agua. Ok. 3, creo que estoy de parto, tengo contracciones. Entonces se me aprieta la barriga, duro, Sí. se suelta y después al rato pasa otra vez. Otra vez, sí. Es un ritmo, es un patrón, Ajá. ¿sabe? Es algo independiente, yo no puedo controlarlo, me están pasando. Viene, va y viene, va y viene, va y viene. Y se están intensificaendo, porque puedes que tengas lo que le dicen el Braxton Hicks, que son unas Sí. contracciones que son... Te iba a decir que me dijeras la diferencia entre eso y las contracciones. Bueno, en cierta manera el golpe avisa. ¿Okay? Entonces, una mujer que está de parto, te lo va a decir que yo sé que estoy de parto. Porque pero en términos generales, unas contracciones Braxton Hicks van a ser cortas, van a ser un poquito dolorosas, no van a ser más y más frecuentes y se van a quitar espontáneamente. Te dieron 3, 4, 5, 6 y después se te quitaron. No, eso era Braxton Hicks. Era falsa alarma. Contracciones de parto, verdaderas contracciones, paso ahora, cada 10 minutos, cada 8, cada 7. La que me dio ahorita es más fuerte que la de otra. Y la que me da la próxima va a ser hasta más fuerte que la de hoy. Entonces se van poniendo más y más fuertes, son más y más corridas y no paran. ¿Sabes? Yo por lo general le digo, esperen mínimo 1 hora. Si es primeriza, espera 2 horas a ver si se te quita. Toma agüita, descanses. Pero si ya han pasado 2 horas y las contracciones están más y más intensas, tienes que ir al hospital porque quizás ya es tiempo. Y aún así puede que sea una falsa alarma. Wow. Y ya para finalizar, Ernesto, ¿cuáles son las razones más comunes por las que se hacen las cesáreas? Entonces, dependiendo en la región. Hoy acabo de ver una paciente, acaba de llegar, llega de Venezuela, una paciente muy querida, y ella de entrada me lo dijo, ¿cuándo vamos a planificar mi cesárea? Porque aquí hay una cesárea. Y entonces una causa, por ejemplo, en mi consultorio, muy común, es porque la paciente elige una cesárea. Y estamos en 2024, entonces, y eso donde el médico te dice tiene que ser así porque sí, eso ya terminó, por buena razón. Entonces, igual que una paciente tiene el poder de elegir hacerse cirugías estéticas o tomar otras decisiones acerca de su salud, nosotros como médicos tenemos la obligación de respetar eso. Entonces, yo hago cesáreas electivas siempre y cuando la paciente entienda los riesgos asociados con la cirugía, y aquello y el otro, como cualquier otro cirujano haría con otras cirugías. Entonces, una razón bien común en mi consultorio es porque quiero una cesárea. Y eso es cultural. Los latinos, las latinas... Hay mujeres que les da miedo pasar por el dolor. Les encanta la idea de cesáreas y es una discusión que uno tiene con tus pacientes. 2, bueno, tuve una cesárea previa. Claro. Entonces, ¿sabes? Tuve una cesárea previa y como hablamos antes, llegamos a la conclusión de que debíamos hacer una cesárea otra vez. 3, malposición. O sea, tenemos un bebé que está sentado, sentada, atravesada. Bueno, no quedó de otra. Tenemos que hacer una cesárea porque no puede intentar un parto vaginal, sería peligroso. Y lo otro es, otra razón es un bebé muy grande. Y esa es la parte que es un poco delicada porque uno hace una ecografía y uno dice, caramba, yo creo que este bebé va a ser demasiado grande y yo creo que esta bebé va a tener un riesgo de una fractura, un daño neurológico, algo terrible, incluso la muerte. Y uno habla con la paciente y dice, mira, te recomiendo una cesárea con muy buenas intenciones, pero uno hace la cesárea y después sabe que, bueno, estaba equivocado el eco, sale un bebé de un tamaño normal. Y eso pasa de vez en cuando, y más frecuente que lo que la gente se imagina. Pero yo digo, eso para mí, por lo menos, es un pecado perdonable. Y yo soy bien sincero con la paciente, le digo, mira, pueda que yo creo que necesita una cesárea porque el eco me dice que va a ser un bebé grande. Pero tenemos 2 cosas que pueden suceder. O no te dice la cesárea y tiene un bebé que termina muy, muy mal, y eso se llama un pecado imperdonable. O te dice la cesárea y digo, caramba, el bebé no era tan grande. Y tú quizás me regañas o te ríes, pero seguimos siendo amigos. Porque pero es mejor prevenir. Eso se llama un pecado perdonable. Pero hay mucha polémica en eso porque hay muchos médicos, instituciones, hospitales que quieren forzar al médico que sea como sea, tiene que intentar un parto vaginal, pero hay consecuencias cuando viene un bebé demasiado grande. Y tenemos que ser bien honestos con las pacientes y honestos con nosotros. Y otras razones es, por ejemplo, alguien está de parto, todo va bien, todo va perfecto, todo va chévere y por X o Y razón tu bebé no toleró el proceso de parto. Empezó a tener deceleraciones y tuvimos que hacer una cesárea no planificada
a veces son tipo emergencia y eso es otra razón por la cual hacemos cesáreas. Pero esas son las razones más básicas por las cuales hacemos. Ernesto, me encantó que hayas venido a este primer podcast. Creo que fuiste un libro abierto con toda esta cantidad de preguntas que te hice. Si ustedes tienen alguna duda adicional, ¿dónde te podemos ubicar? Yo me la paso por ahí en las redes, metida y me gusta hablar. Yo soy me pueden buscar por Instagram, yo creo que es la manera más fácil. El Doctor Cárdenas. El Doctor Cárdenas. El Doctor Cárdenas, escrito ELDOCT. Y también el Facebook casi no lo manejo mucho. Y sí, obviamente pueden entrar al website de mi consultorio, miamiobgyn.net. Y pueden ahí comunicarse para consultas. Igual aquí en Miami todo el mundo te conoce, así que no va a ser difícil conseguirte. Más o menos me conocen por ahí. Gracias por venir, Ernesto. Y a ustedes la invitación es a que se suscriban a este canal, le den like, lo comenten y sobre todo compartan esta información con todas sus amigas que estén en este proceso de embarazo. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo podcast.